Que aunque en algún momento de nuestra vida, Señor, no podamos verte, Señor, sabemos y creemos en fe, Señor, que tú estás pendiente de cada uno de nuestros detalles, de cada situación, Señor, que acontece en nuestros hogares, Señor, en nuestra vida personal. Sabemos que cada situación, Señor, por más pequeña que sea, Señor, tú estás pendiente, Señor, y para ti es muy importante, Señor, dentro del hogar, de la familia, Señor, de la vida personal, Señor, de lo laboral. Sabemos que tú tienes cuidado de cada detalle, Señor, de nuestra vida. Por tanto, en esta mañana te damos gracias, Señor, te entregamos nuestra vida en tus manos, te pedimos que seas tú guiándonos, Señor. Te damos gracias por la vida, por el precioso regalo, Señor, de los amigos, los familiares, de todo lo que tú nos entregas. Te agradecemos, Señor, y como dice tu palabra, Señor, alma mía, alaba a Jehová, y nunca te olvides de ninguno de sus beneficios. Alma mía, alaba a Jehová, porque Él es quien sustenta nuestra alma, porque Él es quien nos guarda, porque Él es quien nos guía, quien llena de favores nuestros días, quien llena de misericordia, Señor, nuestros días, quien nos guarda en todo momento. Por tanto, decimos, alma mía, alaba a Jehová, y nunca te olvides de sus favores, de lo que hemos recibido de parte de Dios. Por tanto, hoy te damos gracias esta mañana, te pedimos que seas tú moviéndote en gran manera, en medio de este clamor que levantaremos, Señor, de esta palabra. Guíanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, buenos días para todos. En esta mañana quiero darle gloria a Dios, quiero que me acompañen a un pasaje de la Biblia, en el libro de Mateo 26, 26, 33. Libro de Mateo 26, 53. Dice la palabra de Dios en la manera siguiente. El capítulo de este versículo, el título de este capítulo nos dice, arresto de Jesús. En el versículo 53 nos dice, ¿acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga. Miren cómo el Señor, en ese momento hablamos de que Jesús está siendo arrestado, Jesús fue vendido por Judas, fue entregado, y en un momento vienen unos sacerdotes a llevárselo. En ese momento, ustedes saben la historia, que Pedro quiere defenderlo, pero Jesús le dice, déjalo así, Pedro, tranquilo, porque así conviene que pase, que, que el Hijo del Hombre debía ser entregado y muerto en la cruz por todos los pecados de la humanidad, por todos nuestros pecados. Llega un momento donde Jesús le dice a Pedro, vuelve tu espada, y le dice, ¿acaso, mira Pedro, lo que pasa? Dejemos que pase así porque conviene que sea así. Porque Pedro decía, no, te vamos a defender, peleemos, vamos a defenderte. Y dice, no, no es así, pero no, en este momento no es así, no es de espada, no es de esto. En ese momento déjalo así, porque le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Miren cómo es lo tremendo de Dios, lo maravilloso. Dios en ese momento diciendo, ¿acaso no crees que yo teniendo el poder, teniendo la autoridad, solo puedo decir a mi Padre, Padre, envíame 12 legiones de ángeles? Y instantáneamente Dios le enviaría ángeles guerreros a defenderlo. Es impresionante. Estaba mirando cuánto equivalía a una legión romana en esos tiempos. Dice que estaba aproximadamente entre unos 420 hombres, otros dicen que 6.000 hombres, guerreros de infantería que estaban listos para pelear. Si decimos más de 12, porque Jesús dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Más de 12 legiones. Si nosotros decimos que una legión romana son 420 hombres de infantería armados, listos para pelear, 12 serían aproximadamente
50.400 hombres, guerreros. Dios en un momento podía simplemente decir, Señor, ayúdame, envía tus ángeles y el Dios, el Padre, le enviaría 50.200 hombres guerreros valientes dispuestos a pelear por la vida de su hijo. Pero en ese caso no fue así. Pero me gusta el detalle porque en la Biblia estaba escrita, había lo que sabía, en la Biblia estaba escrito lo que Jesús iba a hacer. Y Jesús sabía lo que tenía que hacer. Aunque muchas veces la voluntad de él sería, Señor, si no es posible que no se pase esa copa, pero más sin embargo que se haga tu voluntad. Pero miren que eso es impresionante porque Jesús nos enseña en esta mañana a que muchas veces hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de lo que es bueno, de lo que la Escritura, de lo que Jesús nos enseña, muchas veces no es agradable. Pero lo más maravilloso que quiero que entiendan esta mañana es que Jesús nos enseña que teniendo el poder para hacerlo, Jesús se niega por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad. Porque es diferente no tener el poder, no tener la fuerza, no tener el dinero para no hacerlo. No, en ese caso Jesús tenía el poder. Jesús tenía el poder para hacerlo. Jesús dice, ¿acaso no piensas, Pedro, que yo solo podría decir, orar al Padre, solo podría decirle a mi Padre, ayúdame, y Él me podría dar más de 12 legiones de ángeles? Simplemente estaba en decirlo, en clamarlo, Padre, ayúdame, y Dios automáticamente le iba a ayudar. Pero Jesús dice, pero dejémoslo así, porque conviene que sea así, por la humanidad. En este caso conviene que yo me calle. En ese caso conviene que yo sea arrestado. En ese caso conviene que yo sea maltratado y golpeado. Dejémoslo así, Pedro. Por tanto, si usted se da cuenta y lee la Biblia, usted mira que los discípulos todos huyen, todos salen corriendo, porque esa no era la manera de ganar en ese entonces, esa no era la manera de tener victoria para los discípulos. Pedro, la forma de ganar era sacar la espada y pelear y nos vamos hasta la muerte. Pero rendirnos, Jesús, entregarnos sin antes dar la batalla, ¿m? Eso es. Y Jesús en ese momento dice, así conviene, así debe ser. Entonces nos habla de este hombre, rey, Jesús grande, poderoso, rey de reyes, señor de señores. Ahora lo vemos con una actitud y una mansedumbre de dejar que todo pase en este momento. Es increíble, la verdad. Mucha gente dice en algún momento de la vida, si tuviese mucho dinero ayudaría a los pobres, si tuviese mucho dinero construiría viviendas a la gente más necesitada. Si tuviese mucho dinero tal vez haría una clínica para gente que necesita. Si tuviese tal vez mucho dinero haría una fundación. Pero las intenciones de tu corazón se van a mirar en lo que tú tienes en el momento, en lo poco que tienes. Porque si en lo poco que tienes tú no apoyas y no das al que necesita, menos lo harás cuando tengas una millonada. Jesús tenía el poder, tenía el dinero, el oro. Jesús es el dueño del mundo y podía levantarse en ese momento y hacer como decían los discípulos en un momento, que caiga fuego del cielo y los consuma. ¿Cuántas veces miramos a Dios en el Antiguo Testamento acabar con ejércitos, acabar con naciones que se levantaban en un momento? ¿Cuántas veces los enemigos de Israel fueron reducidos a polvo y ceniza? Porque era Jehová que peleaba por ellos. Era la espada del ángel de Jehová que llegaba y descendía y los acababa. Eso mismo hubiese podido pasar en esos tiempos de Jesús. Solo era que Jesús clame y lo pida. Pero Jesús nos enseña que en algunas ocasiones debemos obedecer al Padre. Ser humildes,
no porque nos conviene, sino porque conviene a otros que nuestras acciones sean diferentes. Muchas veces tendrás que callar, muchas veces tendrás que guardar silencio, y tal vez tengas la razón. Tal vez en un pleito con X persona, tal vez en una ira, tal vez en un problema con tu hogar, con tu esposa, en una ira, tal vez tengas la razón. Tal vez en la empresa tengas toda la razón, pero muchas veces tendrás que callar para que otros conozcan del amor de Dios, de lo que es la paciencia, de lo que es la fortaleza de Cristo Jesús. Tal vez en algunas ocasiones tendrás que dejar ganar a tu esposa en alguna pelea, a tu esposo, para que se mire el amor de Dios a través de tu vida, para que gente que no conoce el amor de Dios pueda hacerlo. Amén. Es ahí donde nosotros tenemos que entender y aprender del Maestro, aprender de Cristo Jesús, de cómo el Señor nos enseña, de que teniendo la fuerza, de que podía lograrlo, de que podía hacerlo. Él dice en este momento, dejémoslo así porque conviene, tranquilo, tranquilo Pedro, guarda tu espada, guarda tu espada. Esta vez no será como pensamos que podría ser. Amén. Quiero que me acompañen al libro de Lucas, Lucas 22:41. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 41. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Miren cómo es maravilloso este pasaje donde dice, también estamos hablando en el capítulo dice Jesús ora en Getsemaní. También estamos mirando cómo ya venía el arresto de Jesús. Antes de que llegue el arresto de Jesús, él se pone a orar, dice como a un tiro de piedra. Estaba mirando más o menos, dice que a un tiro de piedra era en el Antiguo Testamento. Era la distancia de cuando tú podías lanzar una roca. Y esa distancia estaba aproximadamente entre unos 50 metros. Jesús se aleja unos 50 metros de sus discípulos para poder orar, para poder clamar al Padre. Y orando y clamando y hablando con el Padre, Jesús comienza a abrirle su corazón a Dios y comienza a decirle la verdad, yo sé todo lo que me has mandado a hacer, sé que es morir por la humanidad para reconciliarlos contigo, Padre, sé que no hay otra forma, porque desde el Antiguo Testamento, si usted lee desde el principio de la creación, Dios siempre ha querido reconciliar al hombre, porque el hombre desde el principio ha fallado y ha querido alejarse de Dios. Desde el principio de la humanidad, Dios comienza a enviar ángeles, comienza a enviar siervos, ministros, comienza a enviar profetas, Dios mismo a través de ángeles hablando a los hombres, pero el hombre siempre alejándose de Dios en un momento o una nueva generación naciendo y olvidándose de lo que Dios había hecho con con su pueblo. Es ahí donde Jesús viene a la tierra para reconciliarnos con el Padre, para hacer ese puente entre nosotros y, y poder estar con Dios. Así es cuando Jesús se encuentra en Getsemaní, comienza a orar y comienza a abrirle su corazón al Padre, diciéndole, Padre, yo sé lo que tengo que hacer, sé lo que tú me has enviado. Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si quieres, Padre, pasa de mí esta copa, porque lo que yo voy a vivir sabemos que no es fácil. Sabemos de lo que me espera. Sabemos que serás maltratado, te escupirán, te ofenderán. Al Rey de Reyes y Señor de Señores lo ofenderán y lo golpearán. Y lo llevarán a un extremo tanto que es la muerte misma física. Si es de mí, no quisiera pasar esta copa, pero más sin embargo, Señor, que se haga tu voluntad. Más sin embargo, que se haga tu voluntad.
En eso miramos nuevamente el ejemplo del maestro en su oración, clamando y reconociendo que tal vez no es fácil lo que estamos viviendo. Tal vez no es fácil agachar la cabeza cuando tienes la razón. Tal vez no es fácil reconocer que nos hemos equivocado alguna vez. Tal vez no es fácil decir sí, tal vez mis acciones no fueron las mejores. Tal vez lo que yo pensaba y que creía que era correcto, tal vez no era. No es fácil reconocer muchas veces y bajar a nuestro orgullo y menguar. Y esto es lo que hace Jesús. Jesús doblega su voluntad al Padre. Clamamos a Dios, Dios obra con poder, Dios sabemos que hace milagros, como lo miramos hace un momento. Dios tenía y tiene el poder para hacer muchas cosas, pero más sin embargo, dejémoslo así. Más sin embargo, que sea tu voluntad, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué la voluntad del Padre? ¿Y por qué no nuestra voluntad? Muchos diríamos eso, ¿por qué, Señor, hoy clamamos y no sucede muchas veces como nosotros queremos? ¿Por qué no nuestra voluntad? Pero miren que es algo maravilloso. ¿Y quién no conoce sino tu pasado? ¿Quién no conoce sino tu presente? ¿Quién no conoce sino tu futuro, sino el mismo Dios? Amén. Solo Dios puede sanar tu pasado, restaurar tu presente y traer un futuro de bendición para tu vida. Solo Dios, por lo tanto, la decisión, ¿quién puede tomar mejor una decisión en nuestra vida? ¿Quién sabe lo que nos conviene mejor? Sino Dios. Amén. Por lo tanto, Jesús dice, dale, listo, yo sé que es difícil, no quisiese como que pasar esto, es duro lo que vamos a vivir, es difícil lo que vamos a vivir, cada situación de la vida no es fácil. Pero más sin embargo, Señor, dice, que se haga tu voluntad, porque tú miras más allá, tú sabes lo que nos conviene. Y si en este momento debo de callar, lo vamos a hacer. Si en este momento debemos de menguar a nuestro orgullo, a nuestra ira, lo vamos a hacer, porque tú conoces, tú sabes lo que me conviene, tú sabes lo que nos conviene más allá. Amén. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender como Jesús a menguar nuestro orgullo, nuestro ego. Todas las cosas no van a salir en la vida como nosotros queremos. Y tal vez Dios no permita que salgan todas las cosas como queremos. Dice la Biblia que Dios concede los anhelos del corazón y está bien. Y es maravilloso. Dios concede los anhelos del corazón y yo le creo. Pero ciertamente no todos los negocios que emprendamos, no todas las cosas que hagamos nos van a ir de maravilla. Tal vez Dios en algún momento permita que algo no salga bien. Y que en ese momento tengamos que morir. En ese momento tengamos que callar. Y tengamos que en ese momento callar y por amor a las demás personas, por amor a los demás hermanos, por amor a las demás, a las personas que no conocen a Dios, tener que callar y tal vez decir a alguien, sí, tiene la razón. Cuando de pronto pudiendo defendernos, pudiendo pelear, como Pedro, sacar la espada, pudiendo hacer daño, decir, no, en este momento no, tengo que guardar mi espada, guardar mi ira, guardar mi orgullo, guardarme mis razones y mis argumentos y tal vez decirle a otra persona, tal vez tiene la razón. Bueno, dejémoslo así en este caso. En este caso conviene que lo dejemos así. Para que conozca la paz que sobrepasa todo entendimiento a través de tu vida, para que conozca la fortaleza que Dios da a través de tu vida, el carácter que Dios forma a través de tu vida. Amén. Porque pudiendo, o sea, porque obteniendo el poder para hacerlo, muchas veces puedes y por Cristo y por amor a los demás callas. Amén. Ese testimonio que hará que muchos quieran acercarse a Dios. Muchos dirán, este hermano tiene algo, esta persona tiene algo, esta hermanita, este hermano, fulano tiene algo en su vida, algo que le trae paz, algo que le trae fortaleza. Usted tiene algo especial, porque lo ofendí y no me respondió con ira, porque lo empujé
y no me respondió con la misma piedra. Las personas normalmente las empujo o las ofendo o las insulto y me responden de la misma manera. Usted no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué pudiendo responder airadamente, pudiendo sacar la espada y defenderse, no lo hizo? Es porque el amor de Dios, la paz de Dios, la fortaleza de Dios está en esa persona. Y algo diferente está ocurriendo en esa persona. Y muchos dirán de pronto en un momento, sí, pero si alguien me hiere y me lastima, ¿y cómo crees que yo voy a callar? Jesús lo hizo. Y Dios, que es grande y maravilloso, recompensará en todo momento. Y Dios, que lo ve todo, ¿no te hará justicia? ¿No te hará justicia en un momento si alguien se levanta contra ti injustamente y tú callas? ¿No se levantará Dios a hacerte justicia? ¿El Padre? Pues yo te invito para que continúes con la historia de Jesús, historia maravillosa. Y si avanzas en las Escrituras, llegarás a un libro de Apocalipsis donde mirarás a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mirarás a un Jesús que peleó la batalla, que luchó la batalla conforme lo que Dios había planeado para él, que vivió cada momento intenso, que entregó, como dicen, sudó la camiseta, que aún sudó sangre por todo lo que pasó, pero que al final lo miras al Cordero inmolado, al que venció, sentado en un trono. Amén. Y esa es la recompensa que Dios tiene para ti cuando tú callas por amor a otros. Cuando tú teniendo la razón para defenderte y pelear y decir, pero si cómo no van a hacer esto y cómo no va a pasar esto, pero tú prefieres callar y prefieres recibir la recompensa del Padre, mirarás al final de los tiempos cómo Dios te recompensa. Mirarás después de los tiempos cómo Dios usará tu vida para traer bendición a muchos que no conocen de Dios, de la paz y la fortaleza. Y tal vez en algún tiempo se diga de ti como se decía de Jesús, pero este no es el hijo del carpintero que habla de esa manera. Este no es el hijo del carpintero que se comporta de esa manera. ¿Acaso no conocemos que vive con su esposa y sus hijos? Porque eso es lo que dicen de Jesús. Y habla de esa manera, camina diferente, actúa de esa manera, reacciona diferente. ¿No es el hijo del carpintero? Un día tal vez lo digan de nuestra vida. Pero yo conozco a este chico, conozco a esa persona, a este señor, esa señora. Pero actúa diferente. ¿Qué pasó en su vida? Actúa diferente porque Dios está haciendo una obra maravillosa. Porque Dios está haciendo una obra maravillosa. Y ha decidido, y hemos decidido en Cristo Jesús sobreponer nuestra voluntad, menguar, perdón, nuestra voluntad para seguir los pasos del Maestro. En el libro de Mateo, quiero que me acompañen el libro de Mateo 16, 24. Un momentico, Mateo 16. Dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Seguimos casi como en la misma historia. El capítulo dice Jesús anuncia su muerte. Entonces dice el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los discípulos de Jesús seguirán las enseñanzas del Maestro. Los discípulos de Jesús estarán dispuestos a cada momento a escuchar y a obedecer lo que Dios les está enseñando. Si Jesús menguó en un momento de su vida, ellos lo harán. Si Jesús habló de misericordia, ellos lo harán. Si Jesús se acercó a los leprosos que todo el mundo despreciaba y los sacaba de la ciudad, los aislaba aún fuera de las murallas, porque no nos queremos contaminar, pero Jesús iba con ellos, se sentaba y comía y charlaba, los sanaba. Sus discípulos también lo harán, porque aquellos que quieren ser mis discípulos, dice Jesús, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, niéguese a sus emociones, niéguese a su orgullo, niéguese a lo que el mundo normalmente trae y dice que es algo normal. Tome su cruz y sígame.
porque el mundo se inclinará muchas veces para cosas que no son. Pero aquel que es mi discípulo se niega a sí mismo. Muchos harán burla de alguien que está en la calle, muchos harán burla de alguien que de pronto se cae, que de pronto tropieza en la vida. Muchos señalarán, pero Jesús dice, los que son mis discípulos se niegan a seguir esas conductas y esas acciones, se niegan a sí mismos, toman su cruz y me siguen. Aquellos van y se acercan y sanan, dan una palabra de consuelo, restauran, fortalecen, porque eran contrarios a lo que su alma les dice, a lo que su alma, su ego les dice, a lo que el mundo les dice. Amén. Así que esta mañana les invito para que oremos y clamemos a Dios, para que clamemos conforme lo que Dios nos ponga en nuestro corazón. Amén. Les invito para que cierren sus ojos ahí donde se encuentran. Padre de los cielos, y en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, hará el propósito por lo cual tú la has dejado escrita, Señor. Y ese propósito, Señor, es traer vida a nuestra vida, es ser lumbrera en nuestros caminos, Señor. Lámpara a nuestros pies. Por tanto, en esta mañana te damos gracias, Señor, y te pedimos que esta palabra quede grabada en nuestros corazones.